Buenas tardes, maestros, compañeros. El día de hoy vamos a empezar con lo que es los modelos de alegatos. Los alegatos son los argumentos lógicos jurídicos que nos permitirán realizar tanto de manera verbal o escrita y que se van a presentar ante el juzgador sobre el valor de las pruebas que hayamos practicado. ¿Esto con qué fin? Con el fin de practicar los hechos afirmados en nuestros escritos iniciales y que estos han quedado más que probados, o en cambio también que la contraparte no ha comprobado los hechos que ellos afirmaban. Además, el alegato nos permitirá manifestar los argumentos jurídicos que se demuestren la aplicabilidad de las normas jurídicas invocadas como fundamento de su respectiva acción o excepción. Esto para reforzar la credibilidad de nuestras pruebas y de nuestro tema que vamos a llevar en nuestro caso. ¿En dónde encuentra su fundamento los alegatos? Su fundamento jurídico va a estar en el artículo 312 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tabasco, el cual nos va a decir que una vez concluida la recepción de las pruebas, el tribunal dispondrá a las partes a que aleguen por sí mismas o por sus abogados o apoderados legales, siendo el orden primero el actor y luego la parte demandada, procurando ser breves y concisos. El Ministerio Público de igual manera podrá alegar en los casos en que intervenga. No se podrá hacer uso de la palabra por más de un cuarto de hora, es decir, 15 minutos en primera instancia, y en segunda instancia se contará con un tiempo de media hora. El artículo 472 también nos menciona que en audiencia, concurriendo al juzgado las partes, en virtud de citación, se abrirá la audiencia y en ella se observarán las siguientes prevenciones, y en su fracción 4 nos dice que el juzgador oirá los alegatos de las partes concediendo hasta 10 minutos a cada una y enseguida pronunciará su fallo en presencia de ellas, de manera clara y sencilla. En cuanto a su estructura, el artículo 313 del mismo código nos dice que queda prohibida cualquier práctica de dictar los alegatos a la hora de las diligencias. Los alegatos serán verbales y podrán las partes presentar sus conclusiones por escrito dentro de los 5 días siguientes a la conclusión de la audiencia. También nos dice que los alegatos deben iniciar con la competencia y vía en la que se desahogó el proceso. De ser el actor, debemos sostener que la competencia y la vía son las adecuadas. De ser la parte demandada, que se haya controvertido y dicho supuesto se debe insistir en el error. Posteriormente, se debe analizar las pruebas rendidas en juicio y el alcance probatorio que éstas van a tener. Al ser la parte demandada, debemos indicar por qué la parte actora no está acreditando sus pretensiones con las pruebas que ellos mismos están rindiendo. En cuanto a las reglas para la celebración de la audiencia, en el artículo 316 nos dice que los tribunales, bajo su más estricta responsabilidad, al celebrar la audiencia de pruebas y alegatos, deberán observar las siguientes reglas. 1. Deberán procurar que la continuación de la audiencia jamás se vea interrumpida hasta que no haya concluido. 2. Que los juzgadores que resuelvan deberán ser los mismos que hayan asistido a la recepción de las pruebas y alegatos de las partes. En caso de que esto no fuera así y que otro juez sea quien continúe la audiencia y otro distinto lo sustituyese en el conocimiento del negocio, podrá mandar a repetir las diligencias de las pruebas si éstas no consisten solo en documentos. 3. Deberá mantener la igualdad entre las partes. Y por último, deberán conducir la audiencia con apego a lo que dispone el artículo 3. También podemos agregar lo que Miguel Carbonell nos dice acerca de los alegatos. Por ejemplo, él nos habla sobre que es nuestra oportunidad de causar una buena primera impresión. Esto es, darle a ver al juzgador que sabemos argumentar, que conocemos del asunto y que hemos estudiado muy bien la carpeta de investigación. Esto también nos va a servir porque va a ser nuestra oportunidad para presentar nuestra teoría del caso y el tema al que vamos a dirigir al juzgador sobre la perspectiva de nuestro cliente. Eso quiere decir que si nosotros vamos a enfocar nuestra defensa de manera activa o pasiva para decir o manifestar que nuestro cliente es la persona distinta a la que se está buscando o una distinta a la que se le está acusando, es decir, una confusión de identidad.
o es decir, una defensa en la que nosotros busquemos algo diferente o busquemos recalcar que la autoridad es la que se está equivocando de persona. Esta va a ser nuestra oportunidad en los alegatos. También nos viene a decir que hay dos puntos de arranque, al menos en materia penal, pero que nos los pone de manera general en nuestras materias para empezar nuestros alegatos. Esto puede ser desde que se ha retenido a nuestro cliente o desde que se han iniciado los hechos. Aquí va a ser la oportunidad para empezar nuestros alegatos. Esos son algunos de los tips que el maestro Carbonell nos dice. De igual manera, a continuación vamos a ver un video de cómo serían unos alegatos iniciales de defensa y a continuación seguiremos con el siguiente tema de modelos de conclusiones. Les quiero contar cómo conocí al señor Guillermo Barros. Lo conocí hace más de un año, puntualmente el 31 de enero del año 2014, a 24 horas de haber muerto el señor Armela. Lo conocí porque vino a mi despacho, yo debía intervenir como defensora en la causa que tenía en contra suyo, y en esa oportunidad le informé, bueno, señor Barros, viene acusado de un homicidio. Y recuerdo que Barros, que estaba muy angustiado, cuando le dije, usted viene acusado de un homicidio, rompió en llanto. Y no entendía por qué. Y empezó a hablarme, hablaba y me decía, pero doctora, ¿pero qué tendría que haber hecho? Si a mí Armela me mostró un arma de fuego, si a mí Armela me quiso disparar, yo me tuve que defender, yo tuve que luchar. Yo no lo quise matar. Armela me quería matar a mí. Seguidamente me entrevisté con la familia de Guillermo Barros, con la madre, con los hermanos. Y esta gente me transmitió la misma angustia. Es que es gente que había estado en el momento y en el lugar en que Barros fue atacado por Armela. Entonces, le pedí a Barros paciencia. Y le dije, téngame paciencia. Cuanto antes se pueda, vamos a tener una audiencia donde 12 personas, gente común, como usted, como yo, como mi mamá, como su papá, van a ponerle a los hechos que ocurrieron esa noche el nombre correcto. La paciencia que le pedí al señor Barros y a su familia empieza a tener sus frutos hoy, porque ustedes están sentados acá. Y ustedes van a escuchar a la gente que vio lo que pasó esa noche. Y después de escuchar a la gente que vio lo que pasó esa noche, van a poder ponerle a los hechos el nombre correcto. Y le van a poder decir a Barros, Barros, usted no puede estar acusado de un homicidio, porque usted se defendió. Y el que se defiende en nuestro país, por las leyes de nuestro país, no comete un delito. Ustedes van a poder emitir un juicio de no culpabilidad en función de que Barros esa noche se defendió. Le pedí paciencia a Barros, le pedí paciencia a la familia de Barros, ahora les pido paciencia a ustedes, para que escuchen atentamente lo que van a venir a decir las personas que se sienten acá. Les pido que las entiendan, que las comprendan y que a partir de lo que escuchen se pongan, se recreen el escenario de lo que pasó esa noche en ese lugar de Villa Hidalgo. Gracias. Como sabemos, los alegatos se pueden presentar en dos formas: de forma oral, con las formalidades que ya hemos mencionado, y de forma escrita. A los alegatos que se presentan en forma escrita las denominamos conclusiones. La Real Academia Española define la palabra conclusión
como idea a la que se llega después de considerar una serie de datos o circunstancias. María Estela Raffino define a la conclusión, como lo indica su nombre, derivado del latín conclusio, que es literalmente cierre o final. Es la última parte de un argumento, un estudio o una disertación. En ella se espera que las premisas y el desarrollo del pensamiento conduzcan a establecer algo como cierto, como válido o como posible, siempre en conformidad con lo explorado y establecido previamente. La fase de conclusiones en el juicio ordinario es aquella con la que termina la vista y cuya finalidad consiste en que las partes hagan una exposición al tribunal de la valoración fáctica y jurídica de las pretensiones debatidas a la vista de la prueba practicada. Las conclusiones tienen su fundamento jurídico en el artículo 313 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tabasco. En este artículo se establece que las partes podrán presentar sus conclusiones por escrito dentro de los 5 días siguientes a la conclusión de la audiencia de pruebas y alegatos. Según autores como Ovalle Favela, mencionan que este precepto denominado conclusiones permite a las partes que ante la inutilidad o ineficacia que pueden llegar a tener los alegatos orales, éstas puedan presentar verdaderos alegatos escritos bajo el nombre de conclusiones. Así es como lo emplean algunas legislaciones como la española para designarle este nombre a los alegatos en realidad. A diferencia de los alegatos orales, con las conclusiones las partes tienen una mejor oportunidad para defender sus pretensiones, ya que al ser de forma escrita, pues las partes pueden hacer un análisis completo de todas las actuaciones durante el proceso, defender sus hechos con las pruebas que ya fueron desahogadas y defender sus propias pruebas a través de la argumentación. Esto es porque con las conclusiones las partes buscan que el juez declare fundadas sus pretensiones, además de acreditar que los hechos que ya fueron mencionados en el escrito inicial ya fueron probados con las pruebas desahogadas, para que de esta manera la sentencia sea favorable a la parte que está presentando el escrito de conclusiones. Una de las ventajas que tienen las conclusiones es que con estas no tenemos un límite de tiempo como en los alegatos orales, que son de 15 y de 30 minutos dependiendo la instancia, sino que al ser por escritas pues podemos extendernos más, podemos explicar más, ya que por su forma pues no hay un número, no hay una extensión límite para que nosotros podamos expresar nuestras conclusiones. Comenzaremos con la introducción de nuestro escrito, en donde ponemos los datos de identificación y señalamos que vamos a presentar nuestras conclusiones. Como primer punto se hace una exposición de los hechos controvertidos que han quedado acreditados para realizar acto seguido un análisis de la prueba practicada en relación con la acción ejercitada y la jurisprudencia que la desarrolla. El análisis y la valoración de las pruebas supone el arranque de nuestras conclusiones. La argumentación consiste en la valoración de pruebas, subsunción jurídica y refutación, que es la parte esencial de las conclusiones. Comenzaremos con la valoración de un medio de prueba importante para nuestros intereses y siguiendo un orden cronológico. Conviene finalizar la fase de argumentación refutando los argumentos contrarios, adelantándonos al informe de la contraparte. Finalizamos con la petición al juez y con las demás formalidades que cualquier escrito requiere. A continuación veremos un modelo de conclusiones en un juicio de reconocimiento de paternidad y el modelo comienza de la siguiente manera. Como podemos observar, este es un escrito de conclusiones en un juicio de reconocimiento de paternidad. Se establece cuál es el fundamento en el Código de Procedimientos Civiles y se procede
a escribir las conclusiones punto por punto. En este modelo de conclusiones, la parte actora las va desarrollando hecho por hecho. Comienza desde el momento en que interpuso la demanda y va estableciendo cómo se fue desarrollando el proceso a través de todas las actuaciones que se realizaron, por ejemplo, el emplazamiento, la contestación e incluso aquí podemos ver que el demandado interpuso reconvención. De igual manera podemos observar que presentó la contestación a la reconvención, cuáles fueron las excepciones que opuso y la fecha en la que se ordenó abrir el juicio a prueba. También podemos observar cuáles fueron las pruebas que la parte actora ofreció. En este caso, la pericial en genética, la confesional, la declaración de partes, la testimonial, la documental pública, la documental privada y los medios de reproducción. Podemos observar cuándo se admitieron las pruebas, pero a excepción de la pericial en genética, por lo cual la parte actora interpuso recurso de apelación, el cual fue admitido y posteriormente se admitió la prueba pericial. Sin embargo, el demandado se inconformó e interpuso recurso de amparo, el cual le fue negado. Después de esto se va narrando cómo se fueron desahogando las pruebas, la pericial en genética, la confesional, la declaración de parte, la testimonial, y cómo a través de los testimonios se puede acreditar que sí hubo una relación entre el demandado y la actora, ya que el demandado negaba tener una relación con esta e incluso conocerla. Posteriormente, la actora argumenta que con las pruebas ya desahogadas se acredita que hubo una relación entre las partes y que procrearon a los 2 hijos que buscan el reconocimiento de la paternidad. Se siguen exponiendo cuáles fueron las pruebas que se ofrecieron, como la documental pública, que fueron las actas de nacimiento de los menores, el informe de teléfonos mexicanos, donde se encuentra el registro de llamadas del demandado hacia la actora, la documental privada consistente en cartas sentimentales, una videograbación, un cassette con la grabación de llamadas, y la actora establece que con estas pruebas pretende probar que el comportamiento que tenía el demandado con ella no era solo de amigos y que procrearon a 2 hijos. Finalmente, la actora concluye que aunando todas y cada una de las pruebas citadas en el escrito, se acredita la relación que hubo y también la relación paterno-filial que existe entre el demandado y los menores hijos. Finalmente, se establece que el juez debe declarar procedente el juicio y se le hace la petición que ordene traer a la vista los autos para dictar la sentencia definitiva. Se hacen las peticiones finales y la protesta conforme a derecho, firmando el actor. Como pudimos apreciar en los modelos que ya presentamos, las partes que hicieron estas conclusiones pues defienden todos esos hechos que ya habían presentado en un principio a través de las pruebas que ya fueron desahogadas. Igual defienden aquellos hechos que la contraparte les imputó y que no eran ciertos. He aquí la importancia de las conclusiones, porque a través de este escrito la parte que los presenta tiene la oportunidad de defenderse por última vez, y ya con pruebas, ya con actuaciones que se dieron a través de todo el proceso, por última vez le explica al juez todo lo que ha sucedido en el juicio y le demuestra, le da las razones a través de los hechos, a través de las pruebas, de por qué la sentencia debería salir favorable en su parte. Compañeros, profesor, compañeras, buenas tardes. En este momento voy a hablarles acerca de la sentencia. Como todos sabemos, todo proceso tiene una meta a seguir, la cual es la sentencia. Su fin es claro: terminar con el proceso iniciado. Es pues el fin de la demanda y de la actividad procesal desde que inicia la demanda hasta los alegatos.
con el objeto de generar una decisión en el juzgador, la cual puede ser positiva o negativa. El concepto de la sentencia es el siguiente. Héctor Fixamudio considera es la resolución que pronuncia el juez o tribunal para resolver el fondo del litigio, conflicto o controversia. ¿Esto qué significa? Bueno, es el término del proceso. Es una decisión emitida por el juzgador, la cual, a su conocimiento, pone fin a la disputa en cuestión. ¿Y cómo se debería plasmar esto? ¿De qué forma? ¿Cómo podría existir en forma física una sentencia? Bueno, para resolver esa duda, es claro que necesitamos de una estructura formal de la sentencia. El artículo 323 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tabasco nos dice que la sentencia debe contener los siguientes requisitos. Primero, sería la fecha en que se dicte la sentencia. El segundo sería los nombres de las partes o de sus representantes o patronos. El tercero sería una relación sucinta del litigio a resolver, la motivación y los fundamentos legales del fallo. Y el cuarto sería los puntos resolutivos de la misma. Lo siguiente a analizar son los requisitos de la sentencia. De Pina y Castillo Larragaña distinguen dos clases de requisitos en la sentencia, que son los externos o formales y los requisitos internos o sustanciales. Requisitos formales. Se refiere a la sentencia como documento. La sentencia debe tener lugar, fecha y juez o tribunal que las pronuncie, los nombres de las partes contendientes y el carácter con que litiguen, así como el objeto del pleito, es decir, son todos los datos que identifican el proceso. Requisitos sustanciales. Son aquellos que conciernen al acto mismo de la sentencia. Pina y Castillo los definen en tres requisitos. El primero, congruencia. Deben contener claridad y precisión en la demanda y contestación, con cualquier pretensión deducida del pleito condenado o absolviendo al demandado. Segunda, motivación. Es la exposición que hace un juez sobre la sentencia, tanto de los razonamientos con base en los cuales considera probable el hecho, como los argumentos en los cuales estima aplicables a tales hechos determinados, preceptos legales o principios jurídicos. Es pues precisar los hechos de parte del juzgador. Exhaustividad es el tercero. Es el requisito de congruencia externa. Exige que se resuelva solo lo pedido por las partes. Es pues el juzgador quien debe decidir sobre todos los puntos expuestos por la parte en el litigio y que hayan sido objeto de debate. Nos preguntamos, ¿cómo podemos clasificar las sentencias? Bueno, las sentencias pueden clasificarse de maneras distintas. En este caso serían tres diferentes. Puede ser por su finalidad, por su resultado o por su función en el proceso. Por su finalidad. La clasificación de los procesos puede concluir de tres maneras. El primero, con una situación que reconozca una relación jurídica o situación existente, una sentencia declarativa. Un ejemplo sería una sentencia absolutoria, pues tiene por objeto la pura declaración de la existencia de un derecho. El segundo supuesto sería con una sentencia que constituya o modifique una situación o relación jurídica, que sería una sentencia constitutiva. Un ejemplo sería un divorcio, pues se crea o se modifica un estado jurídico. El tercer supuesto sería como una sentencia que ordene una determinada conducta a alguna de las partes, que sería una sentencia de condena. En este caso sería el pago de una cantidad determinada como ejemplo, o la entrega de un bien. La segunda forma de clasificación de la sentencia sería por su resultado. Desde el punto de vista de la parte actora, se puede clasificar en si es estimatoria, en caso de que se declare fundada la pretensión de la parte, y desestimatoria en caso de lo contrario.
La tercera forma de clasificación de la sentencia sería por su función en el proceso. Pueden ser fundadas en interlocutorias y definitivas. Interlocutorias serían las que resuelven un incidente planteado en el acto en específico, y las definitivas resuelven sobre el conflicto a fondo y ponen término a esta. La diferencia entre ambas es que una se refiere a un incidente como tal y las definitivas son una sentencia contundente. La última clasificación de la sentencia sería por su impugnabilidad y serían, en este caso, definitiva, según sea o no susceptibles a impugnación. Si bien ha sido dictada para resolver el conflicto sometido a proceso, todavía es susceptible de ser impugnada a través de algún recurso o proceso impugnativo, el cual puede concluir con la confirmación, modificación, revocación o anulación de dicha sentencia definitiva. Y la firme ya no puede ser impugnada por ningún medio y posee la autoridad de cosa juzgada. Hola, mi nombre es Samantha Cebada León y yo voy a hablar sobre la cosa juzgada y los gastos y costas procesales. Para dar una cierta seguridad y estabilidad a las relaciones jurídicas, el ordenamiento procesal tiene que señalar un límite preciso a las posibilidades de impugnación y otorgar firmeza a las resoluciones judiciales. La cosa juzgada constituye una de las instituciones procesales que responde a la exigencia de seguridad jurídica. Si no existiera la cosa juzgada, los procesos se prolongarían indefinidamente en el tiempo y no existirían la certeza y la seguridad en las relaciones jurídicas. El Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tabasco nos dice que se considera basada en autoridad de cosa juzgada la sentencia contra la que ya no proceda ningún medio de impugnación que permita modificarla, revocarla o anularla. Es decir, la cosa juzgada excluye la posibilidad de volver a tratar en algún otro proceso o medio de impugnación la cuestión que ya se resolvió por medio de sentencia firme. La doctrina procesal discute si la cosa juzgada es una consecuencia o efecto de la sentencia o si en cambio es solo un modo o una cualidad que pueden adquirir tales efectos de la sentencia, pero no un efecto más de esta sentencia. De Pina y Castillo Larraña sostienen que la cosa juzgada es uno de los efectos principales de la sentencia, distinguiendo dos significados de la cosa juzgada: la cosa juzgada en sentido formal y la cosa juzgada en sentido sustancial o material. En sentido formal significa la imposibilidad de impugnación de la sentencia recaída en un proceso, bien porque no exista otro recurso contra ella o bien porque se haya dejado transcurrir el término señalado para interponer algún recurso. En sentido sustancial o material, la cosa juzgada consiste en la indiscutibilidad de la esencia de la voluntad de la ley afirmada en la sentencia. Siguiendo esa tendencia, Couture define la cosa juzgada como la autoridad y eficacia de una sentencia cuando no exista contra ella medios de impugnación que permitan modificarla. En cambio, la tendencia moderna, originada en el pensamiento de Lietman, estima que la cosa juzgada no es un efecto de la sentencia, pues distingue entre la eficacia jurídica de la sentencia, la cual se deriva de la sentencia misma, y la autoridad de la cosa juzgada, que no es uno más de los efectos de la sentencia, sino un modo de manifestarse y de pronunciarse tales efectos. Es así que Lietman define la autoridad de la cosa juzgada como la inmutabilidad del mandato que nace de una sentencia. Con este concepto se torna innecesaria la distinción entre la cosa juzgada en sentido formal y la cosa juzgada en sentido material. La teoría de Lietman sobre la autoridad de la cosa juzgada resulta fundada lógica y jurídicamente y ayuda a resolver numerosos problemas prácticos que la idea tradicional de la cosa juzgada como efecto de la sentencia a menudo no logran resolver de manera satisfactoria. El Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tabasco nos dice que solamente las sentencias de primera instancia, que son susceptibles de ser recurridas en apelación, requieren la declaración judicial
de que han adquirido la autoridad de cosa juzgada. Esta declaración judicial procederá en los siguientes casos. El primero es cuando las sentencias hayan sido expresamente consentidas por las partes. En estos casos, el juzgador hará la declaración de oficio o a petición de parte. En el segundo caso, es cuando notificadas en forma no sean recurridas dentro del plazo que la ley señala. Aquí la declaración se hará a petición de parte, excepto en los casos de divorcio voluntario, porque en estos la declaración se hace de oficio. En el tercer caso en el que procede la declaración judicial es cuando se haya interpuesto el recurso, pero este no se haya continuado en la forma y en los plazos legales, o cuando quien la interpuso haya desistido del recurso. En estos casos, la declaración la hará el tribunal cuando resuelva de la diserción o el desistimiento del recurso. El código nos dice que el auto que declare que la sentencia ha adquirido o no autoridad de cosa juzgada es recurrible a través del recurso de queja. En los demás casos, las sentencias adquirirán autoridad de cosa juzgada por Ministerio de Ley, sin necesidad de declaración expresa que lo indique, una vez que no están sujetas a impugnación. El Código, en su artículo 338, nos dice que la cosa juzgada estará limitada al mismo negocio o relación jurídica que fue objeto de la sentencia. Solo el fallo y no los razonamientos o fundamentos de la misma constituyen la cosa juzgada, a menos que remita a ellos en forma expresa o constituyan un antecedente lógico e inseparable del mismo. Esto quiere decir que es solo el mandato en concreto pronunciado por el juez el que deviene inmutable, y no la actividad lógica cumplida por el juez para preparar y justificar el pronunciamiento. En consecuencia, la autoridad de la cosa juzgada se extiende exclusivamente al objeto del proceso decidido en la sentencia. Pero, ¿qué es el objeto del proceso? El objeto se identifica, en términos generales, por las partes, el bien jurídico reclamado, la pretensión y la causa de pedir. En conclusión, se debe mostrar la existencia de la identidad de estos para que en un proceso ulterior la parte interesada pueda pedir mediante la excepción de cosa juzgada que el juzgador conozca y resuelva un litigio que ya fue resuelto anteriormente por medio de una sentencia firme. La expresión límites objetivos de la cosa juzgada hace referencia a la regla general de que la autoridad de la cosa juzgada solo rige entre los sujetos que hayan sido partes en el proceso en el cual se haya dictado la sentencia respectiva. El Código de Procedimientos Civiles, en su artículo 339, señala en contra de qué personas produce acción y excepción la cosa juzgada. Estas personas son, primero, contra las partes principales, contra los que contendieron y contra los terceros llamados legalmente a juicio, contra los causavientes de los que contendieron y los que están unidos a ellos por solidaridad e indivisibilidad de las prestaciones, ya sea que tengan derecho a exigirlas o bien que tengan la obligación de satisfacerlas. También producen acción y excepción contra terceros, aunque no hubieran litigado ni sean causavientes en las cuestiones relativas al estado civil de las personas, a la validez y la nulidad de las disposiciones testamentarias, a menos de que el tercero demuestre que hubo colusión para perjudicarlo. Y por último, contra los socios con responsabilidad solidaria respecto de la sentencia que se pronuncie contra la sociedad, condenándola al cumplimiento de obligaciones en cumplimiento en favor de terceros, aunque los socios no hayan litigado. La doctrina procesal italiana distingue entre la eficacia directa y la eficacia refleja o ultrapartes de la cosa juzgada. La eficacia directa es la autoridad que ejerce la cosa juzgada sobre las partes y los terceros vinculados a estas, por causaviencia, solidaridad o indivisibilidad. Es la eficacia que corresponde a los límites subjetivos de la cosa juzgada, a los que hice referencia anteriormente. En cambio, la eficacia refleja o ultrapartes es aquella autoridad que la cosa juzgada despliega sobre los terceros,
que, sin tener vínculos de causabiencia, solidaridad o indivisibilidad con las partes, son titulares de una relación jurídica sustancial, que si bien es diferente a la relación jurídica que fue objeto de la sentencia con autoridad de cosa juzgada, está vinculada a esta última por nexos de prejudicialidad, dependencia jurídica. La finalidad fundamental de la eficacia refleja de la cosa juzgada es evitar que se lleguen a dictar dos sentencias sobre este tipo de relaciones jurídicas que resulten contradictorias. El Código, en el artículo 340, nos dice que las resoluciones judiciales firmes sobre prestaciones futuras y las que se dicten en sobre negocios de alimentos, ejercicio y suspensión de la patria potestad, interdicción, jurisdicción no contenciosa y algunas otras que prevenga la ley, solo tienen autoridad de cosa juzgada mientras no se alteren o cambien las circunstancias que afectan el ejercicio de esa acción. De esa acción que se dedujo en el juicio correspondiente. En estos casos, la sentencia podría alterarse o modificarse mediante procedimiento posterior cuando estas circunstancias cambien. El artículo 17 constitucional dispone que el servicio de los tribunales debe ser gratuito y por tanto prohíbe las costas judiciales. Pero esta prohibición no implica que constitucionalmente toda la actividad procesal deba ser gratuita. Solo la actividad del órgano jurisdiccional debe ser gratuita. Es decir, se prohíben las costas judiciales, las cuales forman solo una especie del género costas procesales. Las costas procesales componen todos los gastos y erogaciones que se originan con el motivo de un proceso, tales como el pago de honorarios a los abogados, los gastos de publicación de edictos, entre otros gastos. Becerra Bautista nos dice que los gastos son las erogaciones legítimas efectuadas durante la tramitación de un juicio y las costas son los honorarios que debe cubrir la parte perdidosa a los abogados de la parte vencedora por su intervención en el juicio. Es decir, se suele designar costas a los honorarios de los abogados y gastos a las demás erogaciones legítimas que son susceptibles de comprobación legal que se originan con motivo del proceso. Por ejemplo, los gastos de publicación de edictos, cuando se necesitan peritos, también el pago de los honorarios de los peritos, entre otras cosas. El Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tabasco dice que la condena al pago de costas procesales comprenderá tanto los honorarios del abogado patrono o del procurador de la contraparte, conforme a lo que establece la ley, como los demás gastos que ésta haya tenido que erogar con motivo de la substanciación del proceso o del procedimiento que se trate, siempre que tales gastos se puedan comprobar conforme a la ley y no sean excesivos ni superfluos a juicio del juez. El Código de Procedimientos Civiles establece diversas reglas para el pago de costas en las sentencias de condena. Estas son que, en regla general, las costas procesales serán a cargo de la parte a quien la sentencia haya sido desfavorable. Otra de las reglas es que si fueren varias las personas vencidas en el proceso, estas deberán pagar las costas proporcionalmente al interés que tengan en la causa. También nos dicen que cuando cada parte resulte vencedora y vencida parcialmente, las costas se compensarán mutuamente o se repartirán proporcionalmente según lo determine el juzgador en la sentencia. El código nos dice que se exceptúan de las reglas que mencioné anteriormente y no será condenado al pago de las costas el demandado que se allane a la demanda. Si las partes celebran convenio o transacción, las costas se considerarán compensadas salvo que acuerden lo contrario. Y en los procesos que versen sobre acciones de condena a prestaciones futuras, el actor será condenado al pago de las costas procesales cuando se acredite que el demandado no eludió el cumplimiento de sus obligaciones conforme a lo que acordó con la parte actora, o que no había motivo fundado para que el actor promoviera el proceso.
que se dictan en los procesos que versan sobre acciones declarativas y constitutivas, la condena en costas se sujetará a unas reglas que están establecidas en el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tabasco. La primera de ellas es que si ninguna de las partes hubiere procedido con temeridad o mala fe, no habrá condena en costas y cada una reportará las que hubiere erogado. La segunda es que la parte que a juicio del juzgador hubiera actuado con temeridad o mala fe será condenado a pagar las costas procesales a su contraparte. Y la última es que cuando el demandado se allane a las pretensiones del actor o éste se conforme con la contestación de la demanda, no habrá condena en costas y cada parte reportará lo que hubiere erogado. Respecto al pago de costas en incidentes, recursos y procedimientos, el Código nos dice que el juzgador puede condenar a una de las partes aun cuando la sentencia definitiva le fuere favorable al pago de las costas parciales que se originen con motivos de incidentes, recursos o procedimientos que aquella parte hubiera promovido sin fundamento legal o que hayan sido declarados notoriamente improcedentes. O bien puede excluir estas costas parciales de la condena a la parte vencida.